en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar paso a nuestra pastora Hilda para que nos guíen el mensaje que tiene para nosotros. Siempre hacia adelante. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque el Señor ha sido bueno para con nosotros, el Señor ha sido maravilloso. Oremos para ponernos en este momento, que sea la palabra que el Señor tenga para nosotros. Maravilloso Dios, Señor, nos ponemos en tus manos y confiamos, Señor, que eres tú y solamente tú, Padre, quien trae siempre ese alimento espiritual a nuestra vida. Que sea, Señor, tu palabra expuesta, Padre, y sujetamos todas las cosas en tu nombre. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. 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 Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno. Uno de los libros preferidos que me gustan mucho leer es precisamente este libro de Filipenses. Es un libro que siempre trae enseñanzas buenas, bueno, toda la escritura, pero para mí siempre que lo leo, siempre resalta algo nuevo que aprender, que escudriñar, que repasar y aplicar para mi vida, porque si solamente lo leemos, hermanos, y no lo aplicamos, diría Santiago, no sirve de nada. Tenemos que ser oidores de la palabra, pero también hacedores de la palabra. Cuando lo hacemos, esta viene a transformar nuestra experiencia en el Señor y viene a hacernos gente diferente, gente más vasos limpios para ser llenados para la honra y gloria del Señor. Amados hermanos, cuando yo veía este pasaje bíblico, de repente sentía como que el apóstol Pablo estaba dando su currículum y estaba mostrando todo lo que él había logrado y todo lo que había hecho, y aún estaba en cierta manera diciendo de dónde él era y todo lo que él estaba realizando. Y cuando empezamos a verlo, parece como que a primera vista esta situación, pero no, hermanos, no era estar presumiendo, no era estar diciendo solamente lo que él había logrado y de dónde había venido su descendencia, sino que él iba más allá. Él quería establecer a la gente que lo estaba escuchando y a los filipenses que lo estaban leyendo esta carta, toda esa situación de lo que él era, para que entendieran que todo lo que él había logrado y todo de donde él había venido, él concluía diciendo, todo esto no es nada. Lo que he encontrado en Cristo es lo mejor. Y entonces podemos ver con esa visión este pasaje de la Escritura. Él empieza, vamos a ir viéndolo para caminarlo junto con los filipenses, como si lo hubiéramos leído con ellos. Dice, él empieza enfatizando el linaje, él había sido circuncidado, dice, circuncidado a los 8 días. Y él empieza diciendo así, yo estoy cumpliendo, desde que nací, a los 8 días yo ya estaba empezando a cumplir todos los requisitos de un buen judío, de un buen israelí. Y hermanos, había sido mandato desde Abraham y lo sigue siendo para ellos. Él estaba diciendo, a mí no me circuncidaron de grande, a mí no acepté y fui circuncidado. No, yo era judío y había sido circuncidado como se mandó. Después se enfatiza que era linaje de Israel, amados hermanos,
Y todavía más allá dice, de la tribu de Benjamín. ¿Cuántos de ustedes han considerado la trayectoria de esa tribu? Pues bueno, la escritura nos dice muchas cosas, aunque parece como que nada más siempre platicamos o hablamos de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, y son a las que más les ponemos ese énfasis. Pero ¿cuánto sabemos de la tribu de Benjamín? Y de esta tribu podríamos decir que toma un lugar especial. Israel estaba muy enamorado de Raquel y de Raquel nace Benjamín. Solamente tiene 2 hijos, José y Benjamín. Era una tribu muy especial. También fue una tribu donde nació el primer rey. El primer rey viene de esa tribu en particular, el rey Saúl. Y seguramente por esa misma línea de nombre viene el nombre de Pablo, de Saulo. También, hermanos, cuando se divide el reino, 10 tribus se separan con Jeroboam, pero solamente una se queda, se separaron con Jeroboam, y es la única que queda fiel a, se separan 10 con Roboam y queda una sola con Jeroboam, perdón. Y esa es la tribu de Benjamín, gente que se mantuvo fiel a la línea. Cuando volvieron del exilio, hermanos, también nos dice la escritura que las tribus de Benjamín y de Judá formaron nuevamente esa nación renacida. La tribu también de Benjamín tomó el honor de la formación guerrera de Israel. Estaban en la punta. Y un grito que ellos decían cuando iban a la guerra, decían, en pos de ti, Benjamín. Era su grito. Eso lo vemos en Jueces, lo vemos en Oseas. Y hay una fiesta muy particular que se celebraba, la fiesta de Purim. Esta fiesta, hermanos, se celebraba con años con regocijos. Y ustedes recuerdan cómo se establece esta fiesta de Purim. Se establece en esa liberación en el tiempo de Esther. Y hermanos, la figura central de toda esa liberación y de toda esa gran victoria para haber celebrado esta fiesta de Purim fue Mardoqueo. Y Mardoqueo también era descendiente de Benjamín. Amados hermanos, cuando Pablo está dando su línea, está diciendo, miren, no nada más soy una gente normal, vengo de toda una descendencia que se ha mantenido fiel a Dios, que ha mantenido su linaje, que se ha mantenido en esa primera línea. Y así él lo establece, diciendo, de la tribu de Benjamín. Linaje de Israel y directo, de la tribu de Benjamín, y aquí estoy, dando esa línea. También dice de sí mismo, soy hebreo de hebreos, y no estaba diciéndolo por lo anterior, sino también porque él hablaba hebreo. Él había sido enseñado y pone el nombre de su maestro a los pies de Gamaliel. Y esto nos lo dice el libro de los Hechos. En cuanto a la ley, dice, él era fariseo. Fariseo era separados y se habían apartado de la vida corriente y de todas las cosas ordinarias para el estudio, para estar guardando la ley en los mínimos detalles, hermanos. Él declara que no será
era judío de guardar la religión, sino era fariseo de guardar la ley. Él vivía una experiencia o buscaba tener una experiencia mucho más profunda con Dios. Él estaba dándose a conocer y daba a decir, aún en el celo que yo tengo por la religión, perseguía a la iglesia, porque él pensaba con todo su corazón, él pensaba en ese momento que tenía que defender lo que él conocía. Y que esto que estaban haciendo, esto que se estaba moviendo con ese Jesús, era algo que no debía de ser. Por eso en su celo, él estaba siendo ese perseguidor de la ley. Y así, hermanos, con el más alto sentido, él estaba expresando quién era, para entonces decirles y llegar a esta conclusión. Todo esto lo tengo, lo estimo por pérdida, o sea, todo lo que les he dicho, todo lo que he aprendido, todo esto es por pérdida para ganar el conocimiento de Jesucristo. He perdido todo esto y lo tengo, dice, por basura para ganar a Cristo. Él encontró en Jesús el más alto ideal. Ese encuentro con el Señor cambió totalmente su vida. Y no que se le hubiera borrado de la mente todo lo aprendido, no que no conociera y fuera otra persona. No, el Señor sabe lo que sabemos, el Señor sabe lo que hicimos, el Señor sabe nuestros talentos. Y todo lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos, lo podemos usar para el engrandecimiento de Dios. Y Dios así usó a este apóstol. Lo usó con todo lo que él tenía, con todo lo que sabía, y lo hizo ser predicador de gentiles, como también de gobernantes y de gente importante, porque estaba capacitado para ello. Dios lo usó en todos esos niveles. Pero dice, para mí todo esto es inútil. Lo verdadero es haber encontrado a Jesucristo. Él sabía que eso era lo mejor. Sin embargo, también él mismo en este pasaje dice, no soy perfecto. No lo he alcanzado ya todo. No siento que todavía esté bien. Estoy caminando, prosigo a la meta para hacer aquello para lo cual y fui también nacido, fui tomado. Entonces él entendía que tenía un propósito, que tenía una meta, que tenía allí que caminar y que alcanzarlo, que Dios lo había alcanzado para algo, y entonces él tenía ahora que en esa respuesta alcanzarlo también para el Señor. No es nada más, amados hermanos, el haber sido salvos en Cristo, el haber encontrado la salvación en Jesucristo y decir, ya soy salvo, y sentarme. No, hermanos, cada uno de nosotros tiene propósitos y planes que Dios tiene establecidos para ustedes. Muchas veces lo he comentado, el Salmo 139 que nos habla y nos dice que los planes de Dios se multiplican para tu vida desde el momento en que fuiste concebido. El Señor ya estaba pensando para ti cosas grandes. Él quería que alcanzaras cosas maravillosas, que hicieras cosas grandes, no por tus fuerzas, sino con la ayuda y la bendición, la unción del Espíritu Santo. Pero no es para quedarnos sentados, sino para ir y alcanzar. Ir y lograr hacer aquello que el Señor tenía planeado para nosotros. Pero a veces, hermanos, quitamos de nuestros ojos de la meta. Y es cuando empezamos a dispersarnos y empezamos a perdernos. Pablo dice en el versículo número 13, hermanos míos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya hemos sido salvos, ya conocemos al Señor, el Señor ha ido trabajando en nosotros, seguramente no estamos igual que cuando el Señor nos encontró. El Señor ya ha ido haciendo un proceso, el Señor ya nos ha ido perfeccionando, pero podemos decir como Pablo, no somos todavía perfectos, nos está faltando todavía, pero tenemos que continuar. No te puedes quedar pensando y decir, bueno, es que ¿quién va a ser perfecto en esta vida? Pues no, hermanos, pero sabemos que una de nuestras doctrinas es la santificación y que tenemos que ir avanzando en ello, en ese estar, en esa comunión con el Señor, en ese estar buscando del Señor, en ese estar desarrollándonos en el Señor. No nos podemos quedar solamente pensando que ya soy salvo y que como salvo venir a la iglesia o conectarme a la iglesia el domingo es suficiente. No, amados hermanos, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir a lograr aquello para lo que el Señor nos ha llamado. Tenemos que entender que nuestro trabajo en el Señor es arduo, que cada uno tiene una parte particular y especial en la que debemos de desarrollarnos, que cada uno de nosotros tenemos parte del cuerpo perfecto del Señor y que somos miembros los unos de los otros, donde si uno está lastimado, hermanos, los otros suplen, pero no quiere decir que sea un movimiento perfecto. Y miren que lo aprendí ahora en finales de este año. Recuerdan, había estado con esta lesión de mi brazo y siempre he vivido con mi lesión de piernas. Entonces, eso es algo normal para mí, o sea, no es un problema. Yo vivo así normal, tranquilamente. Pero no me había pasado tener una lesión en mi brazo. Vieran qué complicado fue para mí el moverme. Mientras estaba sentada no había problema, pero si quería trasladarme de un lugar a otro, ya era un problema. Si quería, no sé, bañarme, hermanos, tú dices, bueno, pues ¿qué problema es bañarte? Pues sí, para mí era un problema, no podía ni levantar el brazo, vestirme. Seguramente alguna vez se han lastimado alguna parte de su cuerpo. El cuerpo suple, o sea, mentalmente encuentras una vía para salir adelante, pero no quiere decir que su función sea perfecta. Tú y yo tenemos parte del trabajo funcional del cuerpo de Cristo. Tenemos que ver ese proceso que Dios quiere trabajar con nosotros y caminar. No quedarnos en la imperfección, sino seguir adelante caminando en pos de aquel que nos puede hacer perfectos, de aquel que puede terminar la obra que comenzó en nosotros, porque Él es fiel. Hermanos, tenemos que saber que el Señor nos llama y que el Señor también nos capacita y que el Señor camina aparte con nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero también, amados hermanos, alrededor de nosotros hay muchos distractores. Puede haber muchas situaciones que puedan quitar nuestra vista del Señor y hacernos que por un momento cambiemos y perdamos el control. ¿Recuerdan a Pedro? Él estaba con sus demás compañeros en una barca, eran de noche, y de repente vieron que alguien venía caminando sobre el mar. Y le preguntan, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y Jesús no le dice, no, ahí quédate porque tú no puedes caminar sobre el agua. ¿O le dijo eso? No le dijo eso. Él le dijo, ven.
Y él sale de la barca y empieza a caminar. ¿Y qué pasa? Empieza a dar unos cuantos pasos y se hunde. ¿Qué pasó ahí? Pudiéramos pensar muchas cosas, pero cuando nosotros quitamos la vista del Señor, lo que va a suceder con nosotros es que nos vamos a hundir. Es que vamos a perder el caminar que ya llevábamos, el propósito que ya llevábamos. El Señor nos llama con propósitos, hermanos. Y esto lo podemos observar en la palabra, en muchas ocasiones. Hombres y mujeres que fueron llamados con propósitos. Algunos los alcanzaron, otros no. Gracias a Dios por la lista que tenemos, que nos debe de alentar a decir, sí se puede caminar una vida y lograr propósitos, los propósitos que el Señor tiene en nosotros. Lo vemos en esa lista de el libro de la carta de Hebreos, capítulo 11. Es una lista hermosa donde podemos ver que sí hay problemas, que sí hay dificultades, que sí hay muchas situaciones, pero que también en el Señor y a través de la fe puesta en el Señor vamos a lograr grandes cosas. Hermanos, hay distractores, pero también tenemos ejemplos maravillosos de personas que podemos seguir. El mismo apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso ahora y en este momento? Sin tener que decir, bueno, pero nada más cuando esté dentro de la iglesia. Pueden seguirme el ejemplo, pero fuera de la iglesia, ¿cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu andar? ¿Cuál es tu hablar? Y si nos vamos más profundo, ¿cuál es tu pensar y cuáles son tus emociones o tus sentimientos? Puedes decir, imítenme a mí, como yo estoy imitando a Jesús, al Maestro. Juan nos escribe en su primera carta, en el capítulo 2, los versículos 16, 17, si gustan ir a ese pasaje. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo del placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Es otra versión contemporánea. Hermanos, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso nos puede también distraer de nuestra meta, de nuestro caminar, de nuestro andar. Pero debemos de mantenernos allí, solo en Jesús, solo viendo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo a Timoteo le dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podía agradar al oficial que le reclutó. Así ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te dijo, le dice Pablo a Timoteo. El Señor te ayudará y te hará entender todas estas cosas. Debemos de no enredarnos en asuntos que no nos convienen. Debemos de caminar según las reglas, y las reglas ya están establecidas en su palabra.
y tenemos que esforzarnos en el trabajo que tenemos que realizar, hermanos. Porque cuando tú y yo lleguemos delante del Señor, no vamos a decir, ay, es que mi trabajo lo trae fulanito en su cesta, o sultanito, o yo le ayudaba a la pastora, o yo le ayudaba a los administradores, o yo era una de las comisiones. No, amado hermano. Cada uno debe de esforzarse en el trabajo que tiene que desarrollar y hacerlo de la mejor manera. Debemos, dice el consejo de Pablo a Timoteo, piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas las cosas. Cuando vamos al Señor, el Señor nos enseña, el Señor nos redarguye, el Señor nos dirige, el Señor hace la obra en nosotros. Pero cuando estamos dispuestos, cuando no, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a salir, nunca te vas a parar de esa banca, porque estás acostumbrado solamente a eso. Amado hermano, así es de que tú piensa, puedes pensar como Pablo y sacar tu lista. Yo soy de la familia Espino, de la iglesia presbiteriana, descendiente de los Espino de España. Nada de eso me va a salvar. Enseñada a los pies de pastores y listos, maestros y maestros. ¿De qué nos va a servir? Si nada de lo que nos enseñaron lo practicamos. Hermanos, todo eso puede ser importante, puede ser bendición y ha sido de bendición. Apréndelo a usar para bendición. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que te rodea puede ser usado para bendición, según lo pongas tú en la mesa. Como buen administrador, lo veíamos semanas atrás. Ponlo delante del Señor, pero que nada de eso sea más importante que el trabajo, que el seguir al Señor, que el seguir a la meta para lograr hacer y ser aquello de lo que Dios pensó para ti. No te quedes a medias, no te quedes pensando en tus logros o en lo que Dios te dio. Prosigue adelante, que nada te detenga, que nada te quite el ganar el galardón que está reservado para todo aquel que le ama y le espera. Así es de que, amado hermano, ¿qué es lo valioso que tú tienes? ¿Qué es lo valioso que con lo que tú pudieras decir, esto soy? Todo ponlo a los pies de Jesús. Haz que sea una bendición y no un lastre. Y les digo que un lastre porque puedes decir, ay no, yo con tanto conocimiento, ¿cómo voy a darle clase a los primarios? No están a mi nivel. O cómo voy a ir a ayudar, a servir, a darles una torta o un vaso de café a la gente indocumentada o a los migrantes. Yo, un licenciado, un arquitecto, que no te sirva de estorbo. Todo lo que hagas, lo que tengas, lo que seas, ponlo y ríndelo a los pies de Jesús. Tú escudriñate. Y si estás haciendo un mal enfoque de ti mismo, es tiempo de reconsiderar. Es tiempo de volver a la senda y seguir en el camino del Señor. Que nada te robe el llegar hasta la meta. Que nada te estorbe. Sí va a haber muchas situaciones, pero el Señor dice, sobre todas las cosas sois más que vencedor. Amado hermano,
hoy vamos a participar de este acto hermoso de comunión. Yo te invito a que escudriñes tu corazón, que hagas un acto de contrición, que pidas perdón al Señor y que retomes el camino buscando siempre el agradar a aquel que te llamó, a su rebaño, a su familia. Te invito a que, puesto de pie, oremos. Los que están en casa, espero hayan preparado sus elementos y estén dispuestos para que participemos todos juntos de ellos. Oremos, hermanos, con las palabras del salmista. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Amén. Oremos para santificar estos elementos. Padre maravilloso, Señor, en esta hora te damos gracias por tu infinita bondad. Gracias, Padre, porque al tomar estos elementos que nos representan tu cuerpo, tu sangre, Señor, lo hacemos en gratitud. Lo hacemos, Señor, sabiendo que un día, Señor, tú vendrás y nos tomarás para llevarnos contigo. En Cristo Jesús. Amén. La noche que Jesús fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros ha sido partido. Haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. Después de que hubo cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, la repartió y dijo: tomad, bebed, este es mi cuerpo, que por vosotros, mi sangre que por vosotros ha sido derramada. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Invito a mis hermanas que me van a apoyar. Pasen, por favor.
nuestros lugares con reverencia y cuando tengamos todos los elementos, amados hermanos, entonces participaremos juntos de este acto. Hermanos, tomemos el pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado, preserve tu alma y cuerpo para vida eterna. Toma y participa y hazlo en memoria de Jesús. La sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada, preserve tu alma y cuerpo para vida eterna. Toma y participa y hazlo con acción de gracias. Participemos. Oremos, hermanos. Dios maravilloso, Señor, Dios bueno, te damos infinitas gracias por haber enviado a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Te damos gracias por tu prueba de amor maravillosa para con nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tenemos promesas eternas y maravillosas. Tenemos una meta expuesta delante de nosotros, que un día estemos sentados a tu mesa, sentados a tu diestra.
que podamos estar, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, que en todo momento nuestros labios se llenen de alabanza y de gloria y honor a ti, Rey poderoso. Gracias, Padre, porque estamos, Señor, aún buscando el seguir adelante, buscando que tú seas, Señor, quien nos ayude, nos aliente, nos guíe en todo momento a través de tu palabra y con la guianza de tu Espíritu, y que como novia ataviada con vestiduras blancas, resplandecientes, podamos estar listas para el encuentro con nuestro amado y, Señor, celebrar las bodas del Cordero. A ti, Señor, el honor y gloria desde ahora y por la eternidad, por Jesucristo tu Hijo. Amén, aleluya. Amén. Les pido que dejen ahí en sus lugares los vasitos, no se preocupen. Continuamos. Les pido, hermanos, que juntos sigamos glorificando a Dios con este himno que dice: quiero de Cristo más saber. Gloria a Dios. Y sigamos glorificando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Les invito que me acompañen al unísono con el versículo de 2 de Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Les invito a que preparen sus ofrendas y al final del culto podrán depositar su ofrenda aquí en el alfolí. Nuestros hermanos sugieres tienen aquí sobres
para las ofrendas y diezmos, si alguien no tiene, pueden acercarse con mi hermana Ujier, con Perlita. Pueden alzar la mano para que ella los vea y acuda a su lugar. Vamos a hacer la oración de consagración de las ofrendas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por las bendiciones que nos das, porque sabemos que tú en tu tanta misericordia que tienes, nos provees de lo que necesitamos, ya sea material o espiritualmente, Señor. Gracias te damos porque en todo momento cuidas de nosotros y estás al pendiente de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Y si en algún momento estos anhelos y estos deseos se estorban, Señor, también tienes la misericordia para negárnoslos. Señor, te ruego que sigas bendiciendo a las familias que aquí están reunidas para alabarte y adorarte, y que le sigas proveyendo de esta bendición que has traído día tras día, semana tras semana, por todo el tiempo que hemos estado contigo, Señor. Te ruego que sigas bendiciendo a las familias que también tienen escasez, porque en medio de la escasez también se muestra tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que cuides de nuestro corazón para que no se vanaglorie en lo que no le pertenece, Señor, porque todo lo que tú nos has dado, Señor, viene de ti y es para tu honra y tu gloria. Te ruego que bendigas las ofrendas que en este momento estamos dando a ti, Señor, y que las tomes con agrado de parte nuestra, Señor. Esto te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a dar solamente, como único aviso, vamos a estar al pendiente de los cultos de Semana Santa. La información se les hace llegar a través de WhatsApp y también lo pueden consultar en la página de Facebook de la iglesia. ¿Hay algún hermano que nos esté visitando? ¿Tienes un aviso? Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y como dice en Romanos 10:15, en la segunda parte, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esas buenas nuevas son el evangelio de salvación que nuestro Dios nos ha mandado llevar a otras personas para que muchas otras se salven, hermanos. Ahora sí que nosotros gozamos de esa paz que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Y no importa ahora sí que qué situación tengamos, ya sea que estemos sanos, enfermos, que estemos encima, que estemos en valle, siempre nuestro Señor Jesús nos prometió acompañarnos. Y bueno, esa paz, tenemos nosotros esa obligación, porque es un mandato que Dios nos dio, el de llevar esa paz a otras personas. Y bueno, ahora sí que no nos quedemos con ese tesoro de la salvación, porque pues todas esas situaciones que estamos viviendo ahora son efímeras, tienen un tiempo y se acaban, pero tenemos un tesoro que es eterno. Ese tesoro eterno es la salvación. No nos los quedemos, hermanos, sino compartámoslo a otras personas para que también ellos puedan gozar de esa seguridad. Y para ello, pues la iglesia está dando como herramienta o como apoyo para ahora sí, para llevar ese mensaje, un tríptico y unos tips que les pueden ayudar para poder llevar ese evangelio tan hermoso que nuestro Dios nos da. Y también leemos en Isaías 6:8, dice nuestro Dios, ¿a quién enviaré y quién va por nosotros? Entonces que podamos responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí. No nos quedemos con ese gozo, hermanos. Que sintamos eso en nuestro corazón, en que Dios nos envíe y que podamos llevar mucho fruto. Estaré en la salida, hermanos, con trípticos y con una hojita que tiene tips para evangelizar. Ahí, ahora sí que se los ofreceré. Es gratuito, hermanos, no tiene ningún costo.
y estaré ahí en la salida para quien guste. Gracias. Vamos a darle la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan el día de hoy, pero ¿hay alguien que nos esté visitando por primera vez? ¿Alguien que tenga mucho tiempo de no habernos visitado también? ¿No? Ok. Vamos, vamos a dar paso entonces a la bendición pastoral, por favor. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Les recordamos que el día 24 de abril a las 12 vamos a estar celebrando a nuestros niños por ser el Día de los Niños. Entonces, para que inviten a nuestros niños de la iglesia y que puedan participar. Oremos, amados hermanos. Gracias, Padre bendito, por tus bondades. Gracias, Señor, por el llamado que nos hiciste. Gracias porque hablaste a nuestro corazón y nos hiciste, Señor, voltear a verte. Gracias por ese tiempo maravilloso de conversión. Y Padre, ayúdanos a no olvidarnos de la obra que tú hiciste en nosotros y caminar hacia adelante siempre, confiando en que tú vas a nuestro lado, tu Espíritu Santo perfeccionándonos y cada día llevándonos, Señor, en esa búsqueda hacia ti. Gracias, gracias por tu obra en nosotros. Padre, que cada familia pueda ser bendecida, que cada familia pueda ser fortalecida, Padre. Aquellos que están en problemas, aquellos que están en dificultades, en situaciones difíciles, Padre. Oramos, Señor, para que tú los sostengas. Oramos, Padre, para que tú guardes sus vidas, Señor. Oramos por este joven Isaac, para que tú, Señor, te manifiestes en salud, Padre. Y, Señor, sigue tú manifestándote en cada uno de nosotros. Que tu pueblo, Señor, esta semana pueda presentar, Señor, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en él. Que, Padre, sea fiel y cada día entregado a ti. Que tu pueblo pueda ser luz y sal de la tierra, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Señor, que la bendición del Padre, la bendición de tu Hijo Jesucristo y la comunión con tu Espíritu Santo sea con tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos.